Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y nosotros esta vez hablaremos sobre una noticia que dio esta mañana la Cámara de Comercio de Bogotá en cuanto a la compra de vacunas, pero para hablar un poco mejor sobre este tema tenemos invitado a Nicolás Uribe, justamente el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nicolás, bienvenido a Semana Noticias y cuéntenos qué los lleva a ustedes a tomar esta decisión. Bien, gracias María Paula. Pues a ver, la verdad es que nosotros diseñamos un plan complementario al Plan Nacional de Vacunación para ofrecer una alternativa a los empresarios que quisieran obtener vacunas pagando por ellas de una manera anticipada a lo que inicialmente estaba planificado por parte del Plan Nacional de Vacunación. Ahora bien, en el momento en el que tuvimos que tomar la decisión de efectivamente comprar las vacunas, tuvimos que analizar las condiciones de entorno que se han modificado de manera radical. Y lo cierto es que cuando iniciamos el proceso en nuestro país había cerca de 20 millones de vacunas y que los mayores de 50 eran quienes tenían acceso a la vacunación. Para la fecha en la que nosotros iniciaríamos el plan de vacunación que convocamos a través de la Cámara de Comercio, en la práctica mayores de 25 años habrían podido vacunarse de manera gratuita y de algunas circunstancias también anticipada a lo que nosotros habíamos ofrecido. Y desde esa perspectiva, y a pesar de que íbamos cumpliendo en calendario con las fechas y los tiempos y las actividades previstas, el ejercicio de agilidad del Plan Nacional de Vacunación dejaba en la práctica sin sentido para nosotros la solicitud de las vacunas con el ánimo de ofrecerles a los empresarios aquella oferta de valor que se les había ofrecido. En esas condiciones, lo que decidimos, María Paula, fue tomar la decisión de no comprar las vacunas, regresar integralmente ese dinero a los empresarios y obviamente asumir la decisión de que para nosotros era mucho más responsable no hacer incurrir a un número muy importante de empresas en un gasto innecesario cuando de todas maneras habrían tenido el acceso a la vacunación de manera gratuita por parte del Plan Nacional de Vacunación. Eso resume más o menos, pero hay una serie de elementos adicionales que se tuvieron, por supuesto, en el marco de esta decisión. Expliquemos un poco cómo iba a ser esa compra de vacunas, porque ha habido mucha confusión en redes, que si es lo mismo de la ANDI, que si no es lo mismo, que si la Cámara de Comercio de Bogotá iba por otro lado. Expliquemos un poco cómo iban a llevar ustedes a cabo. Sí, eso es muy importante. Nosotros iniciamos un proceso que debería solicitar las vacunas el día de hoy o el día de ayer, y estas hubieran llegado el próximo domingo en los términos previstos para ser aplicadas en la última semana del mes de julio. Ese es caso Cámara de Comercio de Bogotá, vacunación a través de la plataforma que nosotros habilitamos para tal efecto. El proceso de la ANDI arrancó antes y ese proceso ya importó las vacunas y ya viene aplicándolas. Ese proceso se mantiene en el tiempo, se garantiza su funcionamiento y no tiene que ver con el anuncio que nosotros hemos hecho. Lo que tiene que ver con nosotros es el proceso que la Cámara de Comercio había anunciado, que tenía como límite el día de ayer para haber tomado una decisión de compra de vacunas, de acuerdo al contexto en el que estábamos, y la respuesta que hemos obtenido es que los empresarios agradecen que en un momento de circunstancias difíciles y de liquidez, entonces pues nosotros no hagamos incurrir al sector privado en unos gastos adicionales cuando obtienen la vacuna de manera gratuita por parte del Plan Nacional de Vacunación. Cerca del 95% de nuestras vacunas, María Paula, estaban solicitadas por MIPYMES, entre 0 y 5 vacunas. Luego estos 2 millones y medio de pesos que costaba este ejercicio, estamos seguros de que pueden ser invertidos en el proceso de reactivación y que de todas maneras estas empresas tienen que impulsar el proceso de vacunación al interior de sus empresas, con sus empleados y accediendo al esquema de vacunación público que hoy, por ejemplo, permite que se vacunen menores de 35 años y que la semana siguiente o en estos días se debe decidir que pueden ser mayores de 30 años. Así es que esa es un poco la racionalidad y la diferencia entre lo que va por el camino de la ANDI y lo que estaba implementando la Cámara de Comercio de Bogotá, y a eso es a lo que hacemos referencia nosotros, particularmente el programa de la Cámara de Comercio. Toquemos un poco el tema de las cifras. ¿Cuántos empresarios habían manifestado su intención de la compra de estas vacunas? ¿Cuánto dinero habían alcanzado ustedes a recolectar? Mira, nosotros hicimos dos procesos. Un proceso de manifestación de interés que tuvo 10 días abierto y en él se inscribieron 21.000 empresas y 763.000 personas.
Después, cuando iniciamos el proceso de recaudo, un día después, del 8 al 16 de julio, si finalmente pagaron y ejercieron su derecho a aplicar a esta plataforma, 4.444 empresas. Es decir, un 79% menos de las que inicialmente habían manifestado interés. Y respecto a personas a vacunar, lo que vimos es que la reducción fue del 89%, pasando de 763,000 personas en la manifestación de interés a 84,000 finalmente en la intención de vacunar habiendo pagado por esas vacunas. Sin tener en cuenta, por ejemplo, que la semana pasada se redujo a 35 años y que esta semana probablemente, como anunció el gobierno nacional, se va a reducir a 30 años. Por estas vacunas, nosotros recibimos a través de la plataforma de pagos cerca de 20,000 millones de pesos que, como te digo, serán devueltos de manera integral a los empresarios a través del instrumento que se está diseñando para tal efecto y que empieza a tener sentido desde esta misma mañana cuando hemos venido conversando y poniéndonos en contacto con las 4.444 empresas para garantizarles su tranquilidad alrededor de la transacción y para indicarles cuál es el procedimiento a seguir para el caso de la misma. ¿Y le parece si de pronto explicamos un poquito mejor cómo pueden los empresarios solicitarlo y esos canales de atención que vi ustedes muy juiciosos en redes sociales estaban explicando cómo pueden acceder a esto? Claro que sí, esto como te decía María Paula es un llamado a la responsabilidad de la Cámara y agradecimiento a los empresarios que se la jugaron por esta iniciativa. Hoy en día nosotros tenemos un teléfono que es el 383-0330, en donde van a poder tener acceso a información sobre la materia, por el celular de Tigo, Movistar y Claro al numeral 383, y se pueden comunicar también a través del contáctenos de nuestra página web que es www.ccb.org.co. A todos esta mañana les enviamos una comunicación y ya a estas horas hemos venido conversando con cerca de 2.200 empresas que han manifestado el agradecimiento por esta iniciativa, que han entendido la situación y los términos en los que ha evolucionado, y entendemos que puede haber gente molesta, eso es natural, y nosotros entendemos que esto no puede dejar contento a todo el mundo y lamentamos la afectación que esto pueda generarle a algunas empresas, pero estamos seguros también que esta era la decisión más responsable y que preferimos dar esta explicación hoy y no una explicación en 15 días diciéndole a las empresas por qué tienen que asumir el costo de unas vacunas que probablemente ya no necesitan por cuenta de la evolución del Plan Nacional de Vacunación. Entre otras cosas, Nicolás, el que ustedes como empresarios pudieran vacunar a sus empleados les da de cierta forma una seguridad de que tal cantidad de empleados podían estar vacunados. Ahora ese control, ¿cómo lo pueden ejercer? ¿O ya definitivamente es complicado hacer? No, nosotros estamos empeñados en seguir trabajando en todos los ámbitos del proceso de reactivación. Y aquí hemos hecho miles de iniciativas, hemos desarrollado cientos de programas y estamos contribuyendo de diversas perspectivas para garantizar que el proceso de reactivación, que pasa por el de la vacunación, se ejerza y evolucione favorablemente. Nosotros creemos que, por ejemplo, es indispensable avanzar en una campaña de comunicación para incentivar la vacunación de menores de 50 años, porque ciertamente los porcentajes de aplicación de vacunas en los quintiles de menor afectación por parte del COVID son muy reducidos. Mientras que el 90% de las personas de 80 años se han vacunado, estamos hablando de que solamente el 52% de las personas entre 50 y 54 años lo han hecho. Así es que yo creo que la Cámara de Comercio puede seguir trabajando en esto, como ha venido haciéndolo en otras iniciativas, promoviendo la idea de que la mejor manera de salvar la vida y de garantizar el proceso de reactivación es la vacunación. Pero lo cierto es que con un ejercicio tan complicado en términos empresariales como el que hemos tenido el año pasado y este año metido con tercer pico, cuarentenas y paro, lo que era muy irresponsable a nuestra manera de ver era ignorar un entorno que cambió y obligar a las empresas a comprar unas vacunas que probablemente ya no van a necesitar. Y esa es la razón y por eso pues es mejor abierta y oportuna y honestamente actuar y no perder la oportunidad de ser franco y frentero en una situación que evidentemente en últimas es favorable, y es que el plan de vacunación avanza y el proceso que había adelantado la Cámara para apoyar a las empresas, pues simplemente ya no es necesario por sustracción de materia, y esto quiere decir porque las empresas van a poder vacunar a sus empleados a través del régimen público
gratuito, oportuno que está desarrollando el Gobierno Nacional en coordinación con las entidades territoriales. Así es, Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. María Paula, mil gracias, un saludo para todos. Y a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros, no olviden que, por ejemplo, el 20 de julio, el día de ayer, se cumplió la meta de 24 millones de dosis aplicadas en todo el territorio nacional y el Plan de Naciones de Vacunación avanza a paso firme, y lo importante es que todos adquiramos la vacuna. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros y sigan conectados con Semana Noticias.